soy Eli Ulloa del segundo D del Liceo Polivalente de Molina y estoy participando en la Feria Virtual de Ciencias, Ciencias y Cuidado de la Salud. Esta actividad está realizada por el Hospital de Molina en colaboración con ACDIS y hoy les mostraré lo que aprendí con mi proyecto de enfermedades genéticas, en el cual mi hipótesis era que las enfermedades genéticas ocurren en los genes y que no se pueden heredar. Así que, ¡vamos! Si hablamos de enfermedades genéticas, nos referimos a los genes, pero para entender qué es un gen hay que entender qué son las células. Si pudiéramos ver una célula por dentro, sería como esto. Tiene muchas estructuras, pero una de las más importantes es el núcleo, porque contiene el ADN. El ADN tiene diferentes secciones que se llaman genes. Estos genes son muy importantes porque son como el manual de instrucciones para que todo nuestro organismo funcione y para que cree proteínas, las cuales son muy importantes. Cuando el ADN se une a las proteínas histonas, forman todo esto largo, que es la cromatina. Y si la cromatina se condensa para ocasiones especiales, forman los cromosomas. Por eso es que se dice que cada célula tiene 46 cromosomas. Todo gen tiene dos variaciones llamadas alelos. Una la heredamos del papá y la otra la heredamos de nuestra madre. Esto quiere decir que yo tengo dos versiones de un gen. Una será dominante y otra recesiva. Por ejemplo, si hablamos del color de ojos, tendremos un gen para un color de ojos y otro para otro color de ojos. Ahora, el que sea dominante te dotará de ese color y el que sea recesivo quedará desapercibido. Esto es importante porque de la misma forma ocurrirán con las enfermedades genéticas, pero lo veremos más adelante. Si hablamos de mutaciones, es probable que se te venga a la cabeza mutantes como los X-Men o las Tortugas Ninja. Las mutaciones son cambios en el orden del ADN. En este caso, este sería como está normalmente y aquí se vería una mutación. Las mutaciones suelen ocurrir en células envejecidas, en exposición a radiación o también en las divisiones celulares, generalmente para curar heridas, y en la creación de los gametos, óvulos y espermatozoides. Es muy importante saber que las mutaciones solo se pueden heredar cuando están en los óvulos y espermatozoides. Si no, esto no ocurrirá. Ahora hablaremos sobre la herencia para poder entender cómo se heredan estas enfermedades a otras generaciones. En este proceso tenemos un cromosoma materno y un cromosoma paterno. Y estos dos se van a mezclar. Entonces los genes van a quedar todos distribuidos de manera diferente. Luego pasarán por una serie de divisiones para finalmente poder crear los óvulos y espermatozoides dependiendo de cada organismo. De esta forma obtendremos espermatozoides con 23 cromosomas y óvulos con 23 cromosomas, ya que todas las divisiones los dejan de esta manera, teniendo la mitad de una célula normal. Y al unirse los 23, crearemos un cigoto con 46 cromosomas, que sería el nuevo ser que se está creando. Esto es importante ya que los genes que quedaron en este espermatozoide con los de este óvulo se unirán para crear a este nuevo ser y así se heredarán los genes y dependiendo de los alelos veremos si esta persona tendrá o no la enfermedad. Existen dos posibilidades. Los espermatozoides tienen los cromosomas normales y tienen un cromosoma sexual. Pueden ser X o Y. Y en los óvulos
tienen un cromosoma sexual que puede ser X o X. Si un espermatozoide X se une con un óvulo X, formaremos a un cigoto XX. Y al ser XX, quiere decir que es una mujer. En el segundo caso, tendremos un espermatozoide Y y un óvulo X, formando de esta manera un cigoto XY, que querría decir un hombre. Lo importante de esto es que finalmente en los cigotos podemos ver que se han heredado diferentes genes, de un color los de la madre y los de otros del padre, para poder diferenciarlos. De esta manera sabremos que son diferentes alelos que van de a pares. De esta misma manera se puede entender por qué los hermanos son diferentes, ya que van a heredar diferentes genes. Y así también se pueden heredar las enfermedades. Debido a estos procesos es que ocurren muchos errores, ya que pueden ocurrir mutaciones o se pueden heredar mayor o menor cantidad de cromosomas. Y esto da origen a muchas enfermedades que veremos a continuación. Como promedio, todas las personas tienen de 5 a 10 genes mutados, pero esto no quiere decir de que vayan a tener una enfermedad. Por esto es que existen diferentes tipos de enfermedades genéticas que veremos a continuación. Uno de los tipos son los trastornos de único gen, los que se dividen en 3. La primera es la herencia autosómica dominante, donde tenemos un gen dominante de la enfermedad, por lo tanto la presentaremos. La segunda es la herencia autosómica recesiva. Aquí es cuando la enfermedad está en el gen recesivo, por lo tanto yo no presento las características de la enfermedad. Sin embargo, existe la posibilidad de que mi hijo también herede el gen recesivo. Y si por la parte paterna también heredaba el gen recesivo, sin saberlo, ya que no presentamos las características de la enfermedad, él heredaría 2 genes recesivos y muy probablemente él sí presentaría las características de esta enfermedad. La tercera es la herencia ligada al cromosoma X. Esto, en las mujeres, como tenemos 2 cromosomas X, si tuviéramos la enfermedad en uno, el otro funcionaría como copia de seguridad y no presentaríamos las características de la enfermedad. Sin embargo, si ocurre en un hombre, ellos tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Por lo tanto, si tienen una enfermedad en el cromosoma X, el cromosoma Y no funciona como copia de seguridad y él sí presentaría las características de la enfermedad. Las enfermedades también pueden ser ocasionadas por anomalías cromosómicas, que de igual manera son mutaciones y pueden heredarse. La primera es la aneuploidía. Como sabemos, nuestras células tienen 46 cromosomas, pero en estos casos tendríamos menos o incluso más en todas nuestras células. La segunda es la delesión, cuando una parte del cromosoma está ausente. La tercera es la inversión, cuando una parte del cromosoma se rompe, se invierte y se vuelve a insertar. La cuarta es la translocación, cuando un segmento del cromosoma se ubica en otra parte del mismo o se intercambia de lugar con el segmento de otro cromosoma. La quinta es el mosaicismo, donde hay algunas células con 46 cromosomas como corresponde y otras con menos o más. En esta ocasión no son todas las células, sino algunas. Por último, tenemos los problemas multifactoriales. Estos ocurren por la acción conjunta de los genes y del ambiente,
ya que a veces los genes por sí solos no crean enfermedades, sino necesitan de factores ambientales, como la edad, el sexo, la alimentación y los malos hábitos. Ahora hablaremos de la genoterapia o terapia génica, una forma experimental de tratar las enfermedades genéticas. Consiste en modificar la información genética y transferirla a la célula a través de un vector viral, que es lo mismo que un virus modificado. Este utiliza sus características biológicas para entrar en la célula y depositar el material genético. Esto se puede hacer de dos formas: en las células afectadas, donde no se transfiere a los futuros hijos, o en las células reproductoras, donde sí se transferiría a los hijos. En otras palabras, utilizaríamos un virus y le colocaríamos genes buenos para transferírselo a una célula y hacer que la persona se mejore de la enfermedad. Cuando tratamos las células afectadas tenemos tres estrategias. La primera es la in vivo, cuando tomamos el vector viral y lo introducimos al cuerpo. La segunda es la ex vivo, cuando retiramos la célula defectuosa, le introducimos el vector y la devolvemos al cuerpo. Y la tercera es la in situ, cuando tomamos el vector y lo introducimos directamente en el órgano afectado. Es muy importante mencionar que estos tratamientos tienen muchos riesgos, ya que no todo resulta siempre como uno lo planea. En conclusión, mi hipótesis ha sido aceptada, ya que las enfermedades genéticas ocurren en los genes, por mutaciones, y sí pueden ser heredadas, pero solo si están en los óvulos o espermatozoides. Finalmente, me gustaría decir que aunque las mutaciones a corto plazo puedan parecer perjudiciales, a largo plazo son esenciales, ya que gracias a ellas hemos podido evolucionar y así tener la vida que tenemos ahora. Espero les haya gustado este video.